Buenos días. Esta unidad habla sobre una correcta teología del trabajo y del descanso. La trabajaremos durante 2 semanas y en cada una de estas semanas enfocaremos un elemento diferente. Esta primera semana me quiero enfocar en la reflexión del trabajo y del descanso. Efectivamente, el descanso y el trabajo. La próxima semana dialogaremos sobre algunos elementos de cómo construir una adecuada teología. Eso significa que las actividades que usted va a elaborar van a ser elaboradas en forma parcial y que son perfectibles después de ver el contenido más las lecturas que usted puede desarrollar. ¿Por qué hablar del trabajo y del descanso? Vivimos en una sociedad que sigue un curso muy rápido de la vida, que avanza a un ritmo demasiado acelerado. Todo el tiempo estamos haciendo algo. El descanso, la quietud, tiene una mala asociación para nosotros y eso hace que sea difícil trabajar y descansar en una forma equilibrada. Aún así, cuando nos acercamos a la temática, uno de los primeros elementos que nos encontramos es el cuarto mandamiento. Voy a permitirme leer Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15 en la versión Biblia de las Américas. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. El cuarto mandamiento está ahí. Si usted le pregunta a cualquier creyente en este momento si es importante guardar los mandamientos, le va a decir que sí. La cuestión es que nos acercamos al cuarto mandamiento en forma diferente. Nos cuesta trabajo. No lo guardamos. Y no solamente no lo guardamos, consideramos que está bien el hecho de no hacerlo. Es decir, la mayoría de ustedes no se sentiría orgulloso de ser un idólatra, o no se sentiría orgulloso de ser un fornicario, de ser un mentiroso, de ser un asesino. Pero en cuanto al día de reposo, a veces sí nos sentimos orgullosos de decir es que yo trabajo todos los días, yo todos los días estoy ocupado y el tiempo que no estoy en la oficina estoy en la iglesia, estoy aquí y estoy allá. Hay una razón por la que nos cuesta tanto y posiblemente es una razón pecaminosa, esa idea de no descansar. Y entonces cuando uno hace hincapié en la necesidad de guardar el descanso, guardar el reposo, una de las primeras preguntas que va a surgir es ¿cuál es el día de reposo? Debemos guardar el sábado, debemos guardar el domingo, ¿cuál es ese día? El mandato que acabamos de leer dice que uno debe trabajar 6 días y el séptimo debe descansar. Y sí, en el mundo de Israel estaba establecido un día para toda la sociedad, un día que era Sabbat. Para nosotros posiblemente vaya en forma diferente. El mundo en el que nosotros vivimos tiene unas condiciones laborales diferentes al Israel antiguo. Pero la norma sigue siendo la misma. Trabajar 6 días y descansar un día. Independientemente de cuál sea el día. Yo sé, tenemos una pelea doctrinal si es el sábado o el domingo, y uno debe recordar la expresión Shabbat no significa sábado, significa reposo. De ahí se pasó a Sabatón, griego, y de ahí en el latín terminamos nosotros heredando la expresión sábado. Pero nuestro reposo no tiene que estar anclado a esa idea de un día, aunque ese era el día de reposo. Y también da a recordar que el sábado es el último día de la semana cristiana inicia el domingo,
y a partir de una lectura de Pablo, la gente llegó a la conclusión que el día de la resurrección, el domingo, era el día que los cristianos se reunían. Entonces terminó uno descansando usualmente el primer día de la semana. La verdad no es importante. Si uno lee al mismo Pablo, va a llegar a la conclusión que un día y otro día son iguales, pero hay un día que hay que guardar para el Señor, si fuimos hechos para descansar. Pero como nos gustan los casos y nos gusta como establecer unos límites para saber si estamos guardando o no, es que surgen los listados de lo que uno puede hacer o no un día de reposo. Si se puede caminar, cuánto tiempo, qué tipo de trabajo se puede hacer, qué esto, otro. Usualmente esa es la forma que nosotros seguimos para invalidar el mandamiento. Cuando nos preguntamos en qué casos es válido y en qué casos no. No es importante el listado, y eso es parte de la discusión de Jesús con los fariseos, para que sepas que el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo, es que el bien se prioriza por el listado, el bien va encima del día que está elegido. Entonces lo importante no es exclusivamente la norma, sino la esencia de esa norma. ¿Sí? No es que si usted descansa el jueves o el martes o el miércoles es más o menos. Es que usted reconoce que fue hecho también para descansar y que en ese descanso hay dependencia del Señor en diferentes vías. Entonces acá nosotros debemos considerar unas implicaciones del cuarto mandamiento y quiero centrarme en tres implicaciones. La primera implicación es que el cuarto mandamiento reconoce la soberanía de Dios sobre el tiempo. Dios creó el descanso. Si usted va al relato en Génesis, Dios crea diferentes cosas en ese relato. Y nosotros traducimos que el séptimo día el Señor reposó. Si uno quiere ser literalista, Dios creó el reposo. Creó el sábado. Y es importante porque el Señor no necesitaba descansar, pero creó el reposo porque Él controla el tiempo. Él creó el descanso para nosotros. Entonces Dios es soberano sobre aquello que es el tiempo. Ahora, una segunda implicación es que Dios es soberano sobre el trabajo. Entonces Dios, soberano del tiempo, y es soberano sobre las actividades que nosotros hacemos en ese tiempo. ¿Sí? En el mandamiento que leímos, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo no trabajarás, ni tú ni nadie que esté por debajo tuyo en esa escala social. No solamente vas a procurar tu descanso, procuras el descanso de los tuyos. Entonces Dios es el Dios que es soberano sobre el trabajo que realizamos. Y eso creo que choca con nosotros porque choca con el elemento de productividad. ¿Sí? Vivimos en una sociedad que apela, que busca la productividad de las personas. Y en esa medida uno tiene que anclarse a esa idea de Dios creó el trabajo, pero lo creó con un plan. Recordemos, el trabajo hace parte de lo creado por Dios antes de la caída. ¿Sí? Entonces no es que el Señor haya puesto el trabajo como castigo, como podrán ver en el video del negrito del batey, es que el Señor creó al ser humano para trabajar. Parte del desarrollo de todo ser humano es poder ejercer una labor, un oficio, una función. Pero con la caída el trabajo trae sufrimiento. Es decir, que el pecado distorsiona la funcionalidad del trabajo. En esa medida, nosotros debemos considerar que a veces vivimos bajo visiones viciadas del trabajo. Entonces terminan siendo visiones pecaminosas, trabajo en exceso. El trabajo termina trayendo sufrimiento. Y como todo lo afectado por la caída, intenta tomar el lugar de Dios.
Y entonces nos encontramos en el entorno eclesial personas que han reemplazado los vicios del mundo por el trabajo dentro de la iglesia. Lo que uno llama gente trabajólica. Personas que antes estaban inmersos en el alcohol, en las mentiras, en lo que sea del mundo del pecado. Y llegan a la iglesia, entonces para superar eso cambian una adicción por otra. Y ahora la nueva adicción es el trabajo. Entonces están lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días en la iglesia después de su trabajo, porque es que hay que trabajar en la obra del Señor. Y no se dan cuenta que están así invalidando el mandamiento de Dios. Y posiblemente esas palabras de Jesús sobre la ofrenda apliquen que era necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro. La tercera implicación del cuarto mandamiento es la soberanía de Dios sobre el descanso. Dios nos dio un día para descansar. Recuerde, Él no lo necesitaba, nosotros sí. El mandamiento leído dice que acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. El esclavo es el que no trabaja, el que no descansa, que no tiene esa opción. Y el Señor les dice, acuérdese, ustedes ya lo fueron. Fueron hechos para no serlo. También implica la dependencia espiritual y económica del Señor. Muchas veces la razón para no descansar es pensar, es que si yo no trabajo, entonces no voy a tener el sustento. Si yo descanso un día, ¿de dónde va a venir mi dinero? Y eso significa que la confianza no está puesta en Dios, está puesta en mis capacidades laborales. Entonces yo debo recordarlo y saber, mi sustento viene de Dios. Así tenga un empleo, mi sustento viene de Dios y por lo tanto debo descansar. Nos recuerda quién es Dios. Dios es el que no necesita descanso. Yo sí necesito. Cuando nosotros no descansamos, entonces estamos sometiendo nuestra vida a la idea de que somos iguales a Dios. Entonces hacemos de todo porque somos como Dios, no necesitamos el descanso. Y la verdad es que sí lo necesitamos. Y usted va a notar que sí lo necesitamos cuando piensa en la cantidad de ministros del Evangelio que se han quemado. Y entonces nos lleva a hacernos una pregunta ahí en medio de ese descanso y del trabajo. ¿Por qué tenemos tantos pastores quemados? ¿Por qué tenemos tantos cristianos quemados? Yo sé que posiblemente ustedes digan, no, eso es una enfermedad de moda. No, no es una enfermedad de moda. Simplemente se reconoce ahora que eso es lo que está pasando. La sobrecarga lleva a las personas a quemarse, a no poder sostener la vida en el tiempo, porque el cuerpo necesita desconectarse, excedió sus límites. Entonces, si eso pasa en la iglesia, significa que la iglesia está desarrollando una teología del trabajo que es errada. La iglesia está accediendo a modelos de liderazgo no saludables, donde la persona tiene que hacerlo absolutamente todo. Es que el que es pastor lo es 24/7. No, no es cierto. Piensen en Moisés, cuando Jetro se encuentra con él y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es esta locura? ¿Perecerás tú? Y perecerá todo el pueblo contigo. Delega. Piensen en Jesús, que ve a sus discípulos cansados y les dice, vamos al otro lado. Tomémonos el tiempo, descansemos. O en Jesús, que después de sanar a muchos, simplemente se iba a un lugar desierto a estar con el Padre, a descansar. Si Él no necesitaba, imagínate tú y yo, cuánto más necesitamos algo así. Entonces necesitamos evaluar cuál es la teología del trabajo que nosotros tenemos. Si Dios nos manda a trabajar, Él actúa, nosotros actuamos. Pero nos creó para descansar. Y a veces chocamos con esa idea del Salmo, estar quietos y reconocer que yo soy Dios.
Todo lo que ha sido creado tiene límites. Usted y yo somos personas con límites. Posiblemente límites en formas diferentes, en nuestras capacidades, en nuestra fortaleza, en otros elementos, pero cada uno de nosotros fue hecho de una forma limitada. Entonces debemos aprender a vivir con ese elemento que nos recuerda, dependemos de Dios. Y aquí no se trata de hacer uso de esa fe que muestra una teología errada, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, la idea de Filipenses 4 no es que usted ignore sus límites. La idea de Filipenses 4 no es que usted se crea Dios. La idea es nuevamente que usted ancle su dependencia en el Señor. Y eso implica preguntarnos qué nos motiva a trabajar. El mundo protestante se creó en torno a una idea del sacerdocio universal del creyente. Todo creyente sirve a Dios en el trabajo que está desempeñando, independientemente de cuál sea ese trabajo. No solamente en lo que consideramos iglesia y el local, en cualquier obra que haga, sirve a Dios. Entonces, ¿qué me motiva a mí a trabajar? ¿El servicio a Dios? Y si es así, ¿qué me motiva a trabajar en exceso? ¿Realmente el servicio a Dios es lo que me motiva a trabajar en exceso? Yo quisiera finalizar este tiempo, y recuerden, vamos a trabajar este tema en 2 semanas, con unos elementos que hacen parte de la lectura de Swenson, del síndrome de la sobrecarga. Y hacia el final del libro, si puede leer esa lectura, yo sé que está en inglés, está en un inglés bastante sencillo de leer, le animo a que lo haga. Entonces, la lectura de Swenson hace unas preguntas hacia el final, o unos elementos hacia el final que me gustaría simplemente enunciar para que tengamos en cuenta como parte de esta evaluación del trabajo y del descanso. La primera pregunta es, tengo que preguntarme cuánto trabajo es suficiente. ¿Sí? ¿Dónde está el límite para cada uno de nosotros? A veces trabajamos sin pensar en un límite y pensamos en el límite cuando reventamos. A mí me gusta montar bicicleta y creo que esto es algo de un aprendizaje que la cicla me ha dado a mí. A veces cuando uno sale a pedalear y está ahí montando bicicleta, pasa por el lado de uno gente mayor, no hay nada más peligroso que un señor mayor montando bicicleta. Y lo pasa uno y uno dice, yo no me voy a dejar pasar por este señor que debe ser 30 años mayor que yo, 20 años mayor que yo. Y uno comienza a pedalear a ese ritmo y se revienta. De pronto uno se da cuenta que sí, que ese señor mayor lleva 50 años montando y ya tiene un ritmo y uno no. Y una vez uno se revienta, ya mantener cualquier tipo de ritmo es difícil y termina regresando pronto a casa. Creo que nos pasa así con el trabajo y uno tiene que preguntarse entonces cuánto es suficiente, hasta dónde puedo aguantar y parar antes de. También debo repensar mi ética del trabajo. ¿Qué tan saludable es la práctica que estoy haciendo del trabajo? ¿Y qué implica para las demás esferas de mi vida? Jesús le pregunta a su audiencia de qué le sirve a uno ganar el mundo y perder su alma. Y creo que debemos hacernos esa pregunta con relación al trabajo de la iglesia. ¿De qué nos sirve ganar todo lo que está alrededor? Sacrificar familia, sacrificar salud, sacrificar a nosotros mismos. No en el hecho de tomar la cruz, todo cristiano debe tomar su cruz. En el hecho de simplemente ceder a aquello que podemos hacer, por creernos Dios, por no cumplir los mandamientos. Evitar los extremos sería el tercer aspecto. No significa que voy a trabajar más allá de lo que debo, tampoco estamos abogando porque uno se convierta en un vago, un haragán. No, hay una disciplina en el trabajo. Fuimos hechos para trabajar. 6 días trabajarás, el 7º descansarás, pero controlando los excesos y los límites. Definiéndose a uno mismo más allá de en términos de trabajo. No, yo no soy un profesor, no, yo no soy un pastor. ¿Sí? Eso no puede ser la primera definición que uno tenga como persona
Esa es la profesión, el oficio, el llamado que desempeño, pero no soy yo, es una parte de mí solamente. Tomar la personalidad, la responsabilidad personal de decir, bueno, voy a hacer algo, voy a actuar, voy a cambiar. Tomar con cautela los ascensos. En el mundo de la productividad, a veces con los ascensos uno se siente tentado. Hay que evaluar, ¿realmente eso es bueno, saludable para mí? Ser real. Somos nosotros. No intente vivir bajo el espectro de otras personas. Piensen en el ejemplo del ciclista. Si uno pedalea al ritmo de otro, va a terminar reventado. Balance entre vida y trabajo. Balancee esos elementos. Usted puede perder el empleo y conseguir otro. No pierda su vida, porque va a ser mucho más complejo. Desarrolle intereses afuera del trabajo y la mayoría de nosotros tiene la bendición de la iglesia. Pero ojo, no se sobrecargue. Encuentre otra vez ese límite, haga otro tipo de cosas, salga a caminar, cocine, comparta con los suyos, practique algún deporte, lea cosas que son diferentes. Y yo sé que usted posiblemente esté pensando que soy injusto con usted, que trabaja en la iglesia, que tiene trabajo secular, que está estudiando, que tiene familia. Yo reconozco todos estos elementos y créanme, me preocupa su sobrecarga. Pero otra vez, ¿cómo podemos encontrar balance? Priorice la familia. Eso no significa que van a recibir plazo para sus trabajos diciendo, no, es que tengo una actividad familiar. Pero significa que tienen que planear su vida considerando que su familia es una pieza fundamental en ella. Guarde el trabajo en el trabajo y la casa en su casa. Intente separar. Yo sé que para algunos de nosotros es difícil. Yo mismo en ocasiones me encuentro muy ofuscado, muy serio con mis hijos por cosas que ellos no hicieron, que hicieron en la oficina, pero ellos no tienen la culpa. Intente separar. Algo que me ha ayudado a mí en ese ejercicio es procurar caminar 30, 40 minutos al menos al final de la jornada laboral cada día. Romper físicamente entre la oficina y el trabajo. Eso es porque yo vivo y trabajo en el mismo sitio. Entonces necesito ese rompimiento para poder llegar a mi casa y ser persona de casa. Considere un cambio de trabajo si es necesario y piense en cómo glorificar a Dios en el trabajo que está desarrollando. Estos elementos son algunos de los elementos que encuentran al final de esta lectura. Creo que he hecho suficientes preguntas que usted debe realizarse sobre el trabajo y el descanso y piense en esto para la hora de hacer la actividad. ¿Cómo predicar a la gente de la iglesia sobre trabajar? Pero no para convertirlos en activistas, para convertirlos en personas equilibradas que respetan el mandamiento del Señor. Espero que estas preguntas y el tema desarrollado la próxima semana nos ayude a construir una teología del trabajo y del descanso adecuada. Espero que no haya sido tan duro escuchar este video tan largo, pero espero que lo hayamos podido disfrutar y que en el encuentro presencial sincrónico lo podamos ampliar. Dios les bendiga.